¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Buenas tardes, días, noches. Soy su servidor, Horacio Alfredo Rojas Martínez, pero si no estoy mal, creo que ya tuvimos la oportunidad de compartir y de partir una materia previa en esta maestría en Derecho Constitucional y Amparo, que si mal no recuerdo era la materia de procedencia, improcedencia y causas de sobreseimiento, y que por ahí también contenía, si no mal recuerdo, la cuestión de la suspensión del acto reclamado y el incidente, ¿sí? Que se desarrolla o se desahoga respecto del mismo. Bueno, pues si es así, pues nos volvemos a encontrar, jóvenes. A mí particularmente me da gusto. Tengo un antecedente del grupo de trabajo y creo que trabajamos bien, no tuvimos mayor problema y creo que podemos continuar con esa sinergia. Y en esta ocasión, pues nos toca ver lo que es la materia de amparo directo y amparo indirecto o los juicios de amparo. Considero particularmente que yo creo que esta materia debió de haber sido de las primeras, es decir, estar ubicada en otro sitio y no en este momento cronológico de la maestría, pero bueno, si nosotros, digo yo en particular, tuvimos la oportunidad de compartir la cuestión de procedencia, causas de improcedencia y sobrecimiento, pues yo creo que ya se debe de tener un entendido de lo que es el juicio de amparo antes de entrar a esa materia. Pero bueno, yo no armo los currícula, yo ya me han pedido que apoyen en modificarlo, de hecho ya se modificó, ya di mi aportación, lo que tenía yo que hacer, y pues eso ya es parte que ya no me corresponde, pero pues vamos a desahogar la materia como tal, pues que realmente en el contenido, porque tiene algunas cosas que también vamos a eliminar porque considero que no son tan loables para lo que ustedes necesitan para su maestría, pues la idea en términos generales es la cuestión de conocer la esencia del juicio de amparo, tanto directo como indirecto, empezando desde los principios rectores del juicio de amparo, las partes en el juicio de amparo, que son situaciones que ustedes igual y ya conocen, pero pues que tenemos que ver porque son parte del plan clase de nuestra materia, que insisto, pues esto debería de ser al principio, pero bueno, ya eso ya no es cuestión que a mí me corresponda y pues vamos a desarrollarlo porque a final de cuentas de eso se trata. Y otra de las cuestiones que quiero rápidamente comentar, aunque se supone que ahora el video lo tenemos que hacer de 15 minutos, no lo voy a hacer de 15 minutos, voy a hacerlo en atención al contenido que se tenga que desarrollar, ¿sí? Y para lo que ustedes necesiten, ¿sí? Hay reglas que no voy a seguir, jóvenes, porque son absurdas. Si ya de por sí este sistema es un poco raro, ¿sí? Poner situaciones ahí que son todavía más raras y que no permiten realmente un desarrollo académico eh, loable, ¿sí? Pues voy a tener que romper ciertas reglas. Entonces, pues lo que se tenga que desarrollar en el tiempo que se tenga que desarrollar, pero les comento rápidamente, yo creo que ya les estarán dando la indicación por parte de la dirección de posgrado o de lo que es la maestría en línea, de que pues nuevamente regresamos a las 6 semanas de actividades, antes eran 5 semanas y una de recuperación, regresamos a las 6 semanas de actividades, ¿sí? Y pues tendremos que desarrollarlas, sobre todo la última, jóvenes, tendremos que desarrollarla de manera muy puntual, porque pues hay que preparar la que sigue, o sea, no solamente cerrar esta, sino preparar la que sigue. Creo que ahí falta un poco de coordinación. Ya lo hice yo al externello, pero pues no me hicieron caso. Entonces, pues yo me apego a lo que me digan, pero pues vamos a hacer lo posible, porque un principio general de derecho, jóvenes, es que nadie está obligado, ni la autoridad está obligado a lo imposible. Pero bueno, lo imposible se hizo para los mediocres, jóvenes. Lo imposible se hizo para resolver. Lo muy imposible, pues tarda un poquito más en resolverse. Pero bueno, vamos a empezar, jóvenes. Mi nombre nuevamente, Horacio Alfredo Rojas Martínez. Creo que ya tuvimos la oportunidad, como ya les había dicho, estoy casi seguro que sí. Y pues si es así, me da mucho gusto volver a verlos. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta primera ocasión, jóvenes? Nuestra y pues poner prácticamente en esta presentación, en el material didáctico y en el video correspondiente, pues lo más esencial para el estudio y que nos alcance el tiempo, porque también es cuestión de tiempo, ir contrarreloj respecto de nuestra materia. Entonces, hoy vamos a ver rápidamente la cuestión de las unidades 1, 2 y 3,
¿sí? Estas unidades contemplan, jóvenes, más o menos lo que son los principios. Primero, un concepto general de lo que es el juicio de amparo, también luego vendrán los principios rectores del juicio de amparo, ¿sí? Que son, algunos son principios generales en términos más amplios para cualquier materia, pero en particular los vamos a aplicar al juicio de amparo y las partes en el juicio de amparo, que también es muy importante, porque yo todavía he escuchado jóvenes, digo estudiantes, ¿no? Lógicamente a los cuales hay que guiar, introducirlos a esta álgida materia, porque es una materia algo complicada en el sentido de que si realmente se generan los alcances, si el poder judicial no es realmente un poder inquisitivo, las broncas que hoy se tienen entre el poder legislativo y el poder, perdón, entre el ejecutivo y el poder judicial, un pleito de invasión de esferas, o sea, hay una sarta de situaciones, pero al final de cuentas, el juicio de amparo, jóvenes, tiene su lado oscuro, muy oscuro, en donde realmente es una santa inquisición, en donde se hace lo que ellos dicen porque así se dice, así lo dijo el juez, ¿sí? Y por el otro lado está el lado brillante del juicio de amparo como un elemento netamente protector de los derechos humanos. Conceptos jóvenes hay muchos, 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 ¿no? Pero es un medio de protección, jóvenes, es un medio constitucional de protección, no de cualquier derecho, no de cualquier derecho. Por eso se dice que es un juicio de garantías. Ya vamos a quitarnos que es un juicio, inclusive vamos a dilucidar si es un juicio o no, porque aunque tenga partes de un juicio, no lo es, ¿eh? Perspectiva personal. Quizá sus otros maestros que también pueden tener una perspectiva, pues pueden decir lo contrario, que no son, que realmente es un juicio o que es un recurso. No falta el idiota que diga que es un recurso. Pues cada quien, ¿no? Cada quien, o sea, al final de cuentas hay maestros brillantes, pero no quiero decir que sean ignorantes, jóvenes. Simple y sencillamente tienen ideas diversas a las que yo tengo. Y yo simple y sencillamente trato de pasar esas ideas. No es otra la situación. No quiero imponer nada, no quiero adoctrinar nada, pero el juicio de amparo, jóvenes, o conocido como juicio de amparo, porque inclusive la misma ley de amparo así lo contempla, es un elemento protector de los derechos humanos. Después de la reforma, en el artículo 21, en el 2011, viene precisamente la cuestión de lo que es una nueva dinámica de protección de derechos en el Estado mexicano, es pasar de un positivismo a un naturalismo, la protección de los derechos humanos. Entonces, ¿cómo se protegen los derechos humanos? Por medio de las garantías individuales. ¿Y cómo hago valer mi garantía individual cuando el Estado de alguna manera genera una acción o una omisión que afecte mi esfera jurídica? Pues por medio del brillantísimo juicio de garantías o juicio de amparo, que yo creo que debería de llamarse juicio de garantías, que también se le conoce así, pero bueno, pues el juicio de amparo. No, el juicio de garantías. El juicio de garantías porque estoy haciendo valer una garantía. No es un conflicto individual, no es un conflicto contra una persona física o una persona jurídica o una persona moral. Es un juicio contra el Estado, jóvenes. Y eso evita precisamente, es un peso y contrapeso para que el Estado no violente nuestras esferas jurídicas, no nos deje en estado de indefensión. Y vaya hoy en día si no podemos estar hablando de violaciones tras violaciones a derechos individuales y derechos colectivos. No vacunar a los niños, meto un amparo, se me protege porque se está protegiendo una garantía del derecho a la salud. Y el señor presidente, brillantísimo señor presidente, se molesta. ¿Qué decir de Gatell? Digno representante de la Cuarta Transformación, ¿no? Se molesta diciendo que de alguna manera esto está orquestado por la oposición política, ¿no, señores? Se está haciendo valer un derecho que es el derecho a la salud. Quiero proteger a mis hijos, me quiero proteger yo. La vacuna no es de gratis, la pagamos. Así que, Estado, tienes la obligación. Me violentas mi derecho en amparo y te chingas. Discúlpeme la palabra. Y así debe de ser. Entonces, eso es el juicio de amparo, jóvenes. Porque aquí tenemos conceptos, tenemos ideas, jóvenes, ¿sí? Es una cuestión de protección de derechos humanos, reconocido por las Naciones Unidas, tiene antecedentes que de antecedentes yo creo que vamos a hablar muy poco, casi nada, jóvenes, porque la historia ya definió lo que es el Estado mexicano desde la perspectiva jurídica. Eso está definido, eso no se puede cambiar, ¿sí?
Entonces decir, no, 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 vamos a eliminar las estatuas de Colón y le vamos a pedir a España de que nos pida una disculpa. Brillante, cuarta transformación. Entonces no voy a entrar ahorita a esas ideas, a esos conceptos. Cada quien tiene su concepto, pero es un juicio de garantías. Protege los derechos del gobernado. Y esa es la parte precisamente brillante del juicio de garantías. ¿Por qué es la parte brillante, jóvenes? Porque precisamente es lo que permite, ¿sí? Permite, ¿sí? Que el Estado no violente nuestra esfera jurídica, no nos dejen en estado de indefensión. Y en ese lado oscuro, como se los dije, ustedes sabrán, y si no ya mi carta de presentación, o por ahí creo que se llama así carta de presentación, si yo trabajo para un tribunal burocrático. Y en ese tribunal burocrático yo estoy en la unidad de amparos. Entonces también conozco el lado oscuro. Y no estoy hablando de corrupción, no estoy hablando de connotaciones de poder, estoy hablando de inquisición. Estoy hablando de situaciones que no son concertadas, que no son valoradas, pero que así tienen que ser obedecidas porque es el Poder Judicial, porque es un juzgado de distrito, porque es un tribunal colegiado de circuito, porque es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando se razona bien, jóvenes, cuando se aterriza bien, cuando se defiende el derecho humano, es brillante. Cuando se hace inquisitivo y se hace cuadrado, y simple y sencillamente razonamientos que no están apegados a derecho, inclusive el mismo Poder Judicial pudiera estar violentando los derechos humanos, ahí es la parte oscura, ¿sí? Los padres jóvenes, Crescencio Rejón, Mariano Otero, Vallarta, ¿sí? Que tienen antecedentes en la situación del juicio de amparo, y pues un antecedente muy general que viene precisamente de Europa, porque esto no es un elemento que nosotros hayamos inventado, pero que sí se pulió aquí, sobre todo con Vallarta y con José Crescencio, con Mariano Otero, sobre todo Mariano, la fórmula Otero que vamos a ver que está inmersa en los principios, ¿no? Pero el antecedente es el habeas corpus, jóvenes, y la figura del habeas corpus viene de Inglaterra, viene del Reino Unido, ¿sí? En donde se tenía que proteger sí o sí el cuerpo, ¿sí? Entonces, a ver, o sea, ¿cómo le sacaste la confesión al reo, no? No, pues ya dijo que él fue el delincuente. A ver, habeas corpus, tráeme el cuerpo, dice el juez. Y llega un cuate todo madreado que dice, se cayó de las escaleras, señor juez. ¿Sí? Es una idea, o sea, no voy a entrar muy a fondo de lo que es el habeas corpus, pero ese es el antecedente de lo que hoy es el muy brillante juicio de garantías, juicio de amparo. Llámenlo como ustedes quieran, jóvenes. Es un juicio, es un recurso, porque inclusive como se había dicho, no falta el idiota que dice que es un recurso. ¿O qué es? Inclusive creo que ya lo habíamos comentado en las clases pasadas, ¿sí? Ya cada quien se queda con la idea que quiera, jóvenes, pero hoy debemos entender que el amparo, ¿sí? Es un medio de impugnación constitucional. Es eso. Ni es juicio, ni es recurso. Medio de impugnación constitucional, porque se está impugnando la actuación de la autoridad que me está dejando en estado de indefensión, está violentando mi esfera jurídica al hacer o dejar de hacer. Bueno, pasamos a lo que son los principios, ¿sí? Perdón, las partes primero, antes de entrar en materia de los principios. Las partes, pues yo creo que queda bien claro, jóvenes, en un juicio entendemos que las partes, por eso digo que no es un juicio, ¿sí? En las partes está, en la teoría tricotómica está el actor, el demandado y el juzgador o el juez. Y ya actualizando esa teoría tricotómica, pues tenemos ya también a tres figuras más que pueden salir en el juicio, o sea, ya no nos podemos quedar en actor, demandado y juzgador, sino también puede aparecer el tercer interesado, el tercero perjudicado y el tercero llamado a juicio. Sobre todo el tercero llamado a juicio. Se llama a peritos, se llama a testigos, se llama a las mismas partes para que desahoguen la confesional o la prueba de posiciones. Entonces, esos, ¿sí? Eso también es un tercero llamado a juicio, sobre todo el testigo, ¿no? Bueno, entonces, esos, cuando pasa al juicio de amparo o a lo que es el amparo, ¿sí? Ya sea el actor demandado, que son los principales, pasan a ser el agraviado o el quejoso. ¿Quién es el agraviado? A quien el derecho humano le fue violentado en el procedimiento, llámese procedimiento jurisdiccional o llámese procedimiento administrativo.
como decíamos, que se está vulnerando por parte de la autoridad al hacer o no hacer algo, ¿sí? Dentro de un procedimiento. Entonces, ese es el agraviado. Puede ser el actor o puede ser el demandado, jóvenes, ¿sí? Y aquí estamos hablando de tanto en amparo directo como en amparo indirecto. Entonces, el actor o el demandado se pueden convertir en el agraviado, o el quejoso, el que se está quejando, ¿sí? De la falta, omisión o acción que está vulnerando mi esfera jurídica. Y al vulnerar mi esfera jurídica, está vulnerando un derecho humano, ¿sí? La autoridad responsable. La autoridad responsable es la autoridad que está violentando el procedimiento. Llámese un juicio civil, llámese un juicio penal, llámese un juicio contencioso administrativo, llámese un juicio mercantil o inclusive un procedimiento normal ante Profeco, por ejemplo, ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por ejemplo. Cualquier autoridad administrativa que de alguna manera está violentando el procedimiento. Ella es la autoridad responsable porque ellos son los que generan precisamente la violación de ese derecho fundamental, ¿sí? El tercer interesado, regresamos al actor o demandado, ¿sí? O en el juicio penal, pues no hay actor ni demandado, ¿verdad? Hay un imputado, por ejemplo. El imputado también puede ser una persona que se le esté violentando su derecho, ¿sí? A las personas a las que, en un homicidio, pues ya el fallecido, pues ese ya no va a poder hacer, valer su derecho, pero están sus familiares, ¿no? Entonces ellos se pueden convertir, ¿sí? En agraviado o quejoso, pero si no son ellos los involucrados dentro del procedimiento del juicio de amparo, entonces se van a convertir en el tercero interesado. Lo vamos a dejar muy sencillo. Actor y demandado en el juicio principal. Tanto actor como demandado se puede convertir en agraviado si a él es al que le están violentando, la autoridad le está violentando con sus actos o omisiones su esfera jurídica, sus derechos humanos, ¿sí? Pero también los dos se pueden convertir en terceros interesados. ¿Qué tal si el demandado es el que mete el juicio de amparo? ¿Sí? Entonces el actor en el juicio principal va a ser, ¿sí?, el tercer interesado. Por ahí todavía manejan tercero perjudicado. No, ya hubo una reforma, ya tiene tiempo la reforma, jóvenes, en la que el tercer perjudicado, o sea, no es que realmente no le causa perjuicio, sino interés jurídico, ¿sí?, en atención a cómo se resuelva un juicio de garantías. Entonces, por eso se convierte en un tercero interesado, porque inclusive hasta los mismos, juzgados de distrito, ¿sí?, le ponen en las radicaciones de la demanda. Tercero, perjudicado y o interesado. Así dice la ley de amparo. No demerito lo que ellos hacen, pues ellos son los másters, jóvenes, son los hijos de Temis. Nadie les puede decir que están mal, que su criterio es incorrecto, ¿sí? Entonces, el tercer interesado, jóvenes, al que le interesa el juicio, que le interesa la consecución y que puede actuar dentro del procedimiento, puede ofrecer pruebas, puede ofrecer alegatos, eso ya se verá en la parte de la sustanciación del procedimiento del juicio de amparo, tanto directo como indirecto, que también vamos a tratar de verlo muy puntual, pero que se entienda, ¿sí? De que ustedes tengan los elementos, así inicia y así termina, con una sentencia, ¿sí? Teóricamente porque hay recursos en el juicio de amparo indirecto, en el directo no hay recursos, ¿sí? Y el Ministerio Público Adscrito, que ahora también lo manejan como fiscal. Yo en la ley de amparo ya lo chequé, jóvenes, y tal como fiscal, aún con las últimas reformas, no aparece todavía, pero sí, le ponen Ministerio Público como parte en la radicación y en su denominación actual, así le ponen, ni en su denominación actual, fiscal adscrito. Este Ministerio Público, nada que ver, jóvenes, porque luego hay confusión, con los ministerios públicos de las fiscalías, de las que persiguen, de las que inician un procedimiento de investigación de los delitos, nada que ver, nada que ver. Este es un ministerio público que vamos a ver más adelante cuál es su función dentro del juicio de amparo, que está adscrito directamente. Si estamos hablando del juzgado tercero en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México, ¿sí? Es un ministerio público adscrito a ese juzgado y tiene una función. Más adelante la vamos a ver. Entonces tenemos al quejoso, tenemos a la autoridad responsable, tenemos al tercer interesado y al Ministerio Público adscrito. Los principios fundamentales, jóvenes. Como habíamos dicho, hay principios que se ven reflejados en el desarrollo adjetivo de la ley de amparo, ¿sí? Y los cuales se tienen que cubrir precisamente para que esos requisitos se les dé una validez jurídica y el mismo juicio se vaya apegando a esos parámetros, como en todo marco normativo, adjetivo,
Si no nos pegamos a los términos, si no nos pegamos a la preclusión, a la caducidad, prescripción, a los requisitos para acreditar la personalidad, a los requisitos para integrar una demanda, a los requisitos para contestar una demanda en un juicio, estoy hablando de un juicio natural, pues, lógicamente pues, va a haber apercibimientos o va a haber consecuencias jurídicas. Lo mismo pasa en un juicio de amparo. Por eso los principios, ¿sí? El primer principio, a iniciativa de partes, ¿sí? Es decir, una persona que se vea agraviada, persona física, persona jurídico colectiva o persona moral que se vea agraviada, tiene el derecho inalienable, inclusive los menores de edad, jóvenes, ¿sí?, de interponer el juicio de amparo. Y él es el que tiene que, como dicen por ahí vulgarmente, echar a andar la maquinaria jurisdiccional. Es decir, esto no es oficioso por parte de las autoridades jurisdiccionales, que ustedes ya saben cuáles son las autoridades jurisdiccionales que integran las unidades de amparo del Poder Judicial de la Federación. Juzgados de distrito, tribunales unitarios de circuito, tribunales colegiados de circuito, ¿sí? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que también ahorita tiene muchas broncas, ¿sí? Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y como órgano administrativo interno, inclusive de sanción, ¿sí?, que también tiene el mismo Poder Judicial de la Federación, que es el Consejo de la Judicatura Federal. Entonces ahí tenemos ya integradas nuestras autoridades, ¿sí? Entonces, iniciativa de parte, estas autoridades, aunque tengan conocimiento de una violación o de varias violaciones, como lo puede hacer la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues actuar sin necesidad de que alguien vaya a hacer una denuncia. Aquí no hay una denuncia. ¿Cómo lo hago? Interponiendo mi juicio de garantías, por medio de presentación de una demanda. Ahí es donde dicen, por eso sí es un juicio, porque hay una demanda. Cada quien, ¿sí? Entonces, iniciativa de parte, jóvenes. Para que el juicio de amparo inicie, tiene que ser la parte agraviada y tiene que comprobar que hay agravio. Eso se le llama interés jurídico, tiene que comprobar el interés jurídico, eso lo vamos a ver más adelante. El agravio personal y directo, jóvenes, que a mí me esté agraviando, ¿sí? Eso es parte muy importante que solamente yo pueda promover, porque a mí es a quien me están violentando el derecho. Lógicamente, si hay un fallecido, ¿sí?, en cualquier juicio, llámese en un juicio laboral, por ejemplo, pues está el de cuyus es el que fallece, pero los derechos laborales se transmiten a los beneficiarios, ¿sí? Ellos se convierten en agraviados, porque ahora el de cuyus, el fallecido, pues no puede hacer valer el derecho, pero sí hay persona interesada, quienes son los beneficiarios de los derechos. Entonces, si dentro del procedimiento de amparo, perdón, del juicio laboral o del juicio burocrático, hay violaciones del procedimiento, pues yo ya estoy facultado, ¿sí?, como una de las partes en el juicio, que sería el quejoso. Es que no iniciaste la demanda original, no, pero ya se me declaró como beneficiario. Entonces, agravio personal y directo. Si a mí me está agraviando directamente, yo, ¿sí?, el acto o omisión de la autoridad, directamente yo soy el que tengo que, ¿sí? Porque esto también viene en el principio que siga más adelante, jóvenes, relatividad. En el principio de relatividad, si yo soy el agraviado, ¿sí?, a mí directamente es al que me está pegando, entonces yo interpongo y justifico mi interés jurídico por ser yo el agraviado dentro del procedimiento natural y al que se le violentó el derecho humano, el de relatividad, ok, se te violentó, ¿qué se te violentó? Ahí es la parte álgida, jóvenes, del juicio de amparo, porque pues hay una parte ahí en donde el juzgado de distrito a veces se le pide una cosa y pues relatividad es, si tú me pides uno, dos, tres, yo tengo que sentenciar sobre uno, dos, tres, ¿sí? Y solamente a mí me van a amparar. Es decir, si yo meto un amparo, ustedes ya deben de saber que no solamente son por actos o omisiones de la autoridad, inclusive lo mismo en la procedencia, sino contra leyes autoaplicativas desde el momento de su publicación. Entonces, relatividad es que a mí me afecte directamente. ¿Sí se entiende? Que yo directamente sea el afectado y que es esta cuestión, por eso están todos relacionados, es esto que me está afectando a mí directamente, ¿sí? Yo no puedo transmitirlo. Si yo estoy diciendo esta norma se me está violentando y se demuestra que esa norma autoaplicativa, ¿sí?, al momento de aplicarse es anticonstitucional en casos y circunstancias en concreto, ¿quién solicitó el amparo? Horacio. Pero la norma es anticonstitucional, solamente se le ampara a Horacio.
Al día de hoy que estoy grabando este video, jóvenes, la situación de las vacunas para los niños menores de 12 años, ¿sí? Es por cuestión de amparo. Solamente a la persona, o sea, no están diciendo, ¿sí? Hay un proyecto de decir, sí, todas las personas, ¿sí? Porque ya es la proyección que está generando un juzgado de distrito, de hecho fue del de Naucalpan, aquí en el segundo circuito judicial, sí, que dijo que todas las personas tienen derecho, siendo niños inclusive. Entonces, es el pronunciamiento. Eso no quiere decir, ¿sí? Porque eso va a causar que se vaya vislumbrando la posibilidad de que se diga, pues ahora o sea, con amparo o sin amparo tienes que vacunar a todos los niños aún menores de 12 años. Pero todavía faltan los recursos y pues, la cuarta transformación no se deja, ¿sí? O sea, no tienen conciencia de que para eso está el Poder Judicial. Entonces, la relatividad es Pedrito, por medio de sus padres, porque tiene 14 años o 13 años, solicitó el amparo, a él se le va a amparar, únicamente. Principio de relatividad. Y bueno, los plazos para interponer el juicio de amparo, jóvenes, hay un plazo general, ¿sí? Y hay excepciones, ¿no? El plazo general para interponer el juicio de amparo es de 15 días, sobre todo el juicio de amparo directo. En el juicio de amparo indirecto, jóvenes, cuando es una omisión por parte de la autoridad, es decir, hay una dilación procesal, pues no corren términos. Entonces ahí no opera el de los 15 días, ¿no? Hay otros, por ejemplo, en materia agraria, jóvenes, y en materia penal, en materia penal en cualquier momento, ¿no? Sobre todo en la cuestión de situaciones de violaciones al artículo 22 de la Constitución, la cuestión de destierro, la cuestión de peligro de deportación, la cuestión de violencia, ¿sí? De malos tratos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, pues, en cualquier momento se puede interponer el juicio de amparo, ¿sí? Eh, le cambio. Y básicamente es el de 15 días. En materia agraria, jóvenes, en materia agraria, ese plazo también se puede ampliar, pero solamente en materia agraria cuando se afecten los derechos de los ejidatarios, o de una comuna. No sé si ustedes vieron derecho agrario, ¿sí? Pues ahí sí se va a ampliar el término, ¿no? Entonces también puede ser en cualquier, la última reforma es que ya puede ser en cualquier momento, porque hablan por ahí inclusive de un año, 2 años, ¿sí? La reforma ya dice que en cualquier momento, cuando se estén afectando los derechos de núcleos ejidales. Entonces, eso sería básicamente la diferencia. Y en derecho penal, ¿no? Como ya lo comentamos, sobre todo en la cuestión que decíamos de azotes, de palos y eso que está en la Constitución, yo creo que más que azotes y palos por parte de la autoridad, pues es un abuso de la misma autoridad y, pues no sé, o sea, no sé, yo a final de cuentas se seguirá torturando a la gente. Estamos hablando de ese tipo de situaciones, jóvenes. La tortura física, la tortura psicológica para poder meter un juicio de garantías. Sobre todo, ¿saben quién tiene tanto problema? O sea, ¿quién le gana a todos? ¿Sí? En materia de derechos humanos, jóvenes de violaciones. Las mismas policías de investigación. Y ya son cosas muy en particular, jóvenes. En cualquier momento, como decíamos, para las cuestiones agrarias, para las cuestiones del artículo 22 constitucional, deportación, palos, torturas, extradiciones, etcétera, etcétera, esa sería la diferencia en el término general. En el amparo directo prácticamente son los 15 días, desde el momento que yo tengo conocimiento de la de la, de la sentencia, laudo o resolución que pone fin al juicio. Ustedes ya vieron la procedencia contra qué procede el juicio de amparo directo. Y en el amparo indirecto, sí, se puede dar desde el momento que me están notificando un acto, un acuerdo o una audiencia incidental o algo, pues ya corren ahí mis 15 días. Pero si es dilación procesal, jóvenes, que la autoridad deje de hacer, ¿sí? No acuerde, no emita una resolución, no emita una interlocutoria, no emita pues vamos a llamarle, por ejemplo, en un procedimiento de ejecución, un auto de ejecución, ¿sí? Y ya esto ya fue solicitado, pues ahí no corre el término de los 15 días porque son dilaciones por parte de las autoridades.
Son los primeros puntos que tenemos, jóvenes, para el día de hoy. Ya me pasé de los 15 minutos, a ver si no me regañan. Y si me regañan, pues aquí voy a estar de todas maneras, jóvenes. No pueden prescindir de mí. Bueno, quién sabe, nadie es obligado. Yo inclusive ya como que dije, ya, no manches de esto. Pero al saber que eran ustedes, insisto, no estoy así 100% seguro, pero estoy casi seguro que ya tuvimos por ahí la oportunidad de partir las materias en esta maestría en línea, pues dije, pues, ¿por qué no? Buen grupo, buenos muchachos, aunque no nos conocemos, ya les dije que es lo único que me genera una verdadera desgracia de este sistema, no poder conocer a mis alumnos, no poder interactuar, porque eso es muy importante. Pero ahorita no es el momento, jóvenes. Todavía no es el momento, aunque este sistema es completamente diferente a otros en línea, pero todavía no es el momento para regresar a las aulas. No lo es. No hay circunstancias, no hay elementos, no hay seguridad por mucho que se tengan o las instituciones se apeguen a protocolos que la misma Secretaría de Educación o las Secretarías de Salud generen para la protección de las personas en materia sanitaria. No hay elementos. Así que sigamos adelante, jóvenes. Esto es lo que tenemos para hoy. Las actividades ya saben ustedes, lo único, como les decía, vamos a tener 6 actividades en lugar de 5. No va a haber última semana de recuperación, entonces pues, tenemos que aplicarnos de subir en tiempo y forma, porque en particular, jóvenes, yo no voy a dar de qué chance para después, no. No. Si hay una cuestión en particular por el chat, háganmelo saber. Yo ya se los había dicho desde un principio, lo atendemos y lo vemos. No hay ningún problema en ese sentido. Cuídense mucho, jóvenes. ¿Alguna duda, comentario? Nos vemos en el chat.